Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, un tema que ha estado circulando por las redes, alimentando rumores y generando muchísima curiosidad. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, más específicamente en las vidas de dos de sus estrellas más brillantes y queridas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que se ha estado susurrando en los corrillos, vamos a analizar las pistas y a llegar a una posible verdad, o al menos, a presentarles todos los ángulos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento turco, análisis de series, entrevistas, noticias y mucho más. No se pierdan de nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco y que han conquistado corazones alrededor del mundo. Ambos son talentosísimos, carismáticos y poseen una química en pantalla que es, sencillamente, innegable. Los hemos visto juntos en varias ocasiones, protagonizando proyectos que han sido un verdadero éxito, como la icónica serie Kara para Aşk, que los catapultó a la fama internacional. Y es precisamente esa química, esa conexión palpable que vemos en sus interpretaciones, lo que ha alimentado durante años los rumores de un posible romance oculto entre ellos. Rumores que, seamos honestos, no son nada nuevo. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones entre actores y actrices se mezclen con la ficción, creando una nebulosa donde a veces es difícil distinguir la realidad de la fantasía. Y en el caso de Engin y Tuba, esa nebulosa parece ser especialmente densa. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, está la ya mencionada química en pantalla. Cuando dos actores se compenetran tan bien, cuando transmiten emociones tan genuinas, es inevitable que el público se pregunte si esa conexión va más allá de la simple actuación. Sus miradas, sus gestos, la manera en que interactúan, todo parece indicar que hay algo más profundo entre ellos. Esa sincronía en la pantalla no es algo que se logra fácilmente. Requiere una conexión especial, una comprensión mutua y una confianza que a menudo se confunde con sentimientos románticos. En Kara para Aşk, por ejemplo, las escenas de Ömer y Elif eran tan intensas y creíbles que era difícil no creer que algo real estaba sucediendo entre los actores. La forma en que Engin miraba a Tuba, la delicadeza con la que la tocaba, la vulnerabilidad que ambos mostraban en sus escenas juntos, todo contribuía a crear esa ilusión de amor verdadero. Y no solo se trata de la química romántica. También se puede apreciar una gran conexión en las escenas de conflicto, en los momentos de tensión y en las situaciones más difíciles. Su capacidad para transmitir emociones complejas y para reaccionar el uno al otro de manera tan natural sugiere una profunda conexión personal, una capacidad para entenderse y para apoyarse mutuamente. Esa sinergia es algo que los directores buscan desesperadamente en los castings, porque saben que es la clave para crear una historia creíble y atractiva. En segundo lugar, está el hecho de que ambos son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Tanto Engin como Tuba han mantenido un perfil bajo a lo largo de sus carreras, evitando exponer demasiado sus intimidades a los medios. Esta discreción, si bien es comprensible y respetable, también ha contribuido a alimentar los rumores, ya que la falta de información concreta deja espacio para la especulación. En un mundo donde las celebridades parecen vivir para compartir cada detalle de su vida en las redes sociales, la actitud reservada de Engin y Tuba es refrescante, pero también alimenta la curiosidad. La gente quiere saber más, quiere entender por qué son tan herméticos y empieza a buscar respuestas en los pequeños detalles, en las pistas sutiles que puedan revelar algo sobre su vida privada. Esa falta de exposición mediática se ha interpretado de muchas maneras. Algunos creen que es una estrategia para proteger su intimidad y para evitar el escrutinio público. Otros piensan que están ocultando algo, que prefieren mantener su relación en secreto para evitar complicaciones o para no dañar su imagen pública. Cualquiera que sea la razón, la realidad es que su silencio ha alimentado aún más los rumores y ha convertido su vida privada en un enigma que todos quieren resolver. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Hay alguna evidencia sólida que respalde la teoría de un romance oculto? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla.
No hay fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales, ni testimonios directos que confirmen la relación. Lo que tenemos son indicios, señales, pequeños detalles que, interpretados desde cierta perspectiva, podrían sugerir que sí hay algo más entre ellos. Es como armar un rompecabezas con piezas incompletas. Cada pequeño detalle, cada coincidencia, cada rumor, se convierte en una pieza que puede o no encajar en la imagen final. Por ejemplo, se han notado ciertas coincidencias en sus vidas personales. Ambos han expresado su amor por la naturaleza, por la tranquilidad y por alejarse del bullicio de la ciudad. Se sabe que comparten amigos en común y que han coincidido en varios eventos sociales, aunque siempre han mantenido una distancia prudente frente a las cámaras. Ambos son conocidos por su amor a los animales y por su compromiso con causas sociales, lo que sugiere una compatibilidad en valores y en su visión del mundo. Estas coincidencias, aunque superficiales, sugieren que comparten intereses y que se sienten cómodos el uno con el otro. También han surgido rumores sobre viajes secretos, sobre encuentros discretos en lugares remotos, lejos de la mirada indiscreta de los paparazzi. Rumores que, por supuesto, no han sido confirmados ni desmentidos por ninguno de los dos. Estas historias, a menudo difundidas por fans y por medios de comunicación sensacionalistas, son difíciles de verificar y suelen basarse en especulaciones y en interpretaciones exageradas de fotos y vídeos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que algo podría estar sucediendo detrás de las cámaras, algo que ellos prefieren mantener en secreto. Pero quizás lo más importante a considerar es el impacto que han tenido sus personajes en el público. Cara para Ask fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Omer Demir, interpretado por Engin, y Elif Denaise, interpretada por Tuba. Los fanáticos se enamoraron de su historia de amor, sufrieron con sus dramas y celebraron sus momentos de felicidad. Y es natural que al conectar tan profundamente con los personajes, muchos espectadores hayan deseado que esa conexión se extendiera también a la vida real de los actores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando audiencias en todo el mundo. La gente se sentía identificada con los personajes, con sus luchas y con sus sueños, y se emocionaba con cada capítulo. Esa conexión emocional con la historia y con los actores es lo que alimentó el deseo de que Omer y Elif, Engin y Tuba, fueran una pareja también en la vida real. El fenómeno Cara para Ask también generó una comunidad de fans muy activa en las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas a la serie y a los actores, compartiendo fotos, vídeos y análisis de cada capítulo. Organizaron eventos, tradujeron entrevistas y crearon fanfics que exploraban la relación entre Omer y Elif en diferentes escenarios. Esa comunidad de fans se convirtió en un espacio para compartir la pasión por la serie y para especular sobre la vida privada de los actores. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las fantasías. Es muy fácil proyectar nuestros deseos en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Debemos recordar que Engin y Tuba son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Y tienen todo el derecho a mantener su privacidad y a no revelar detalles de su vida personal si así lo desean. Es fundamental separar la ficción de la realidad y reconocer que la relación entre los personajes no necesariamente se traduce en una relación entre los actores. También es importante recordar que la imagen que vemos de los actores en la pantalla y en los medios de comunicación es una construcción, una representación cuidadosamente elaborada para el consumo público. No conocemos a Engin y a Tuba como personas, solo conocemos la imagen que ellos quieren proyectar. Y es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y de atribuirles cualidades que no necesariamente poseen. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay o no hay un romance oculto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La respuesta, como dije antes, no es definitiva. Quizás sí, quizás no. Quizás hubo algo en el pasado que nunca llegó a concretarse. Quizás simplemente son grandes amigos y compañeros de trabajo que se admiran y se respetan mutuamente. La verdad es que solo ellos lo saben. Y quizás nunca lo sabremos nosotros. Lo que sí es cierto es que ambos son talentosos, exitosos y muy queridos por el público. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y han conquistado corazones alrededor del mundo. Y su química en pantalla, esa magia que transmiten cuando están juntos, seguirá siendo un misterio fascinante que alimentará la imaginación de sus fanáticos por mucho tiempo.
Independientemente de si hay o no un romance entre ellos, su legado como actores y su impacto en la cultura popular turca son innegables. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los rumores que rodean a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado las pistas, los indicios y las posibles interpretaciones, pero al final, la verdad sigue siendo un enigma. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Engin y Tuba? ¿O simplemente es una gran amistad y profesionalismo? Compartan sus ideas y opiniones con nosotros, nos encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.